De acuerdo a la información que en este momento el CNE arroja, esta entrevista se está realizando al mediodía, y nosotros estamos peleando un cuarto curul, ¿no? Nosotros estamos revisando las actas de nuestro control electoral en función de las actas con inconsistencia. Hay cerca de 241 actas del Distrito 2 que están con inconsistencia. Estamos revisando eso para, en el caso de que haya alguna anomalía, poder hacer los reclamos respectivos. Según esa posibilidad, ustedes Esa posibilidad ustedes. alcanzarían entonces 65 curules en la Asamblea. Bueno, el cómputo nacional no lo tengo porque no he tenido tiempo. O sea, estoy enfrascado en el tema de Manabí, de mi circunscripción, donde nosotros estamos de candidato, y muy poco he visto incluso del norte, pero no he visto cómo quedaría la composición de la asamblea. Lo que sí se sabe es, y eso lo sabíamos nosotros de antemano, es de que hay igualmente como la polarización en la elección, hay casi un jáfana jáfana en las listas de asambleístas, ¿no? Este, Muy pocos independientes, por ejemplo, en la lista nacional creo que estaría entrando un social cristiano y nadie más, incluso de la simulación de los datos actuales, ni siquiera entraría Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica, ¿no? Esa es la información preliminar en cuanto a la lista de asambleístas nacionales. Y en cuanto al cómputo total, realmente no me he puesto a ver con detenimiento. Lo único, Permítame, anoche sí tuve la oportunidad. permítame contribuir un poco con la información que se ha dado a través de algunos medios Con de todo. cobertura nacional un tanto confiables, ¿no? El movimiento ADN tendría 68 curules, ustedes alcanzarían 65, apenas una diferencia de 3 curules en la Asamblea. No tiene ¿Cuánto nosotros, perdón? 65. 65. Ya. Es la información que muestran algunos medios de comunicación. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿es más difícil ahora con la actual conformación de la Asamblea obtener Los una mayoría absoluta, restantes, ¿no? los restantes, sí, sí, se vuelve, pero eso es por el método, nuevamente no entienden. Mira, yo voy a contar algo que cuando nosotros hicimos, una de las primeras acciones que hicimos luego de este retorno, luego de la muerte cruzada, en la que me ha ocupado estar al frente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y empezamos la reforma al Código de la Democracia para cambiar el método de asignación de escaños. Es un método que beneficia a las mayorías. Y, y veíamos, y yo les decía a los de ADN que apoyen, y ADN no apoyó el cambio de método por cálculos políticos, porque ellos se negaban a ganar. Imagínate si ahorita hubiera existido el método de Hong, otro hubiera sido el cantar tanto para ellos como para nosotros. O sea, la correlación de fuerza hubiera cambiado en función de que se logre tener mayoría, porque el método de Western es un método muy, para mí, antidemocrático, porque no refleja lo que debe ser la democracia, que es la voluntad popular reflejada en las urnas. Entonces, tú tienes un método muy inequitativo, eh, que no termina fortaleciendo a la democracia. Tanto ADN como Revolución Ciudadana tienen el número más alto de asambleístas. Sin embargo, hablar de alianzas en estos momentos tampoco es conveniente, lógicamente porque estamos en camino de una segunda vuelta y será después cuando se logren establecer esas alianzas. Sin embargo, la candidata Luisa González ha dicho que ella está dispuesta a dialogar, a lograr acercamientos con los otros sectores políticos del país. En ese sentido, ¿cómo serían esas conversaciones y con quiénes? Bueno, en primer lugar, todo a su momento. Nosotros ahorita nos encontramos que se cierre el proceso electoral en cada una de nuestras jurisdicciones territoriales y provincias. Estamos enfrascados en el tema de la votación. En este momento empieza el reconteo, hay que ver todas las actas con inconsistencia. Para que tengas una idea, en el distrito 2, en la circunscripción 2 de la provincia de Manabí, de la que somos parte, existen 241 actas con inconsistencia. Entonces estamos nosotros analizando en nuestro centro de cómputo dónde están estas actas, comparándolos con las
evidencia física que nosotros recolectamos en el control electoral. Y luego de eso hay que ver, el equipo nacional de campaña estará preocupado del tema de las estrategias, el tema y posteriormente, luego de la proclamación de lo que pase en la segunda vuelta, estaríamos pensando en la nueva asamblea y en el gobierno como tal. Pero mientras tanto, no, o sea, no vale adelantar criterios, no va a adelantar posiciones porque todo a su momento. Es que son dos cosas. Una, la conformación en merced a las alianzas en la Asamblea para el próximo periodo legislativo. La otra, Eso, la, o- eso después de la segunda vuelta. exactamente. La otra, los Porque acercamientos que tengan ustedes con los diferentes sectores políticos para establecer. previo a la segunda vuelta. Así Ah, es. Y bueno, eso sí es casi y le inmediato. pregunto, Fernando, le pregunto porque ya hay candidatos o ex candidatos, como quiera llamarlo, que ya han dicho, no, no vamos a ir con el correísmo. Descartemos a Andrea González, por ejemplo, a Lucio Gutiérrez, aunque los votos no se endosan. Así Sin es. embargo, perdón, el Partido Social Cristiano y Pachacutic no están tirados de los cabellos pensar que la Revolución Ciudadana establecería alianzas con esas dos agrupaciones políticas que tienen presencia en la asamblea, en la nueva asamblea. Sí, y aquí más bien, bueno, las alianzas deben ser en función del país y pensando en lo que va a ser la segunda vuelta. Aquí hay que poner en claro algo que pasó el día de ayer que no puede quedar desapercibido, que es cómo trataron de manipular los resultados, cómo desde el CNE y del propio gobierno contratando a esta empresa que hizo el Exipol, que se equivocó de plano, o sea, de manera burda, de manera que debe recibir, debería existir una ley que no vuelva a repetirse estas situaciones y deben ser castigadas estas personas que propagan rumores, que dan información inexacta y que pueden haber generado una grave conmoción política en el país. El Ecuador, por suerte, no llegamos a esos niveles de beligerancia, pero lo que sucedió ayer con esta empresa dirigida por este señor Tello es una irresponsabilidad, por decir lo menos, que no podemos dejar de decirlo, de ocultarlo, porque es un hecho grave. En esa perspectiva, nosotros estamos, repito, en el tema del control electoral, revisando nuestras actas, viendo estas 241 actas con inconsistencia para ver. Y luego que se cierre eso, por supuesto, que tenemos que conversar, tenemos que ver. Pero, ¿qué es lo interesante de esto, Marcos Giler? Que la tercera lista que queda, un porcentaje que para algunos puede ser menor, pero que en este escenario permite graficar los niveles de polarización. Quien queda de tercero es Pachacuti, una organización de izquierda con la que nosotros hemos venido tejiendo relacionamiento, que hemos tenido conversaciones desde el espacio de diálogo que se creó previo a este proceso electoral, que era buscar esta alianza de las izquierdas en el Ecuador, ¿no? Donde se pudo avanzar llegando a acuerdos básicos que nos permitió enfrentar en mejores condiciones esta campaña electoral que acaba de terminar el día de ayer. Entonces, eso dicta mucho. ¿Por qué? Porque muy difícilmente ese electorado que votó por Leonidas Issa va a votar por una candidatura de los sectores empresariales, de los sectores políticos que han ostentado el poder en este último periodo, y más bien estamos ahí la apertura de tender puentes en busca de este tipo de acuerdos. Eh, Fernando, ya hay que ir pensando en el trabajo que se tiene que hacer en la Asamblea y uno de ellos, entiendo, es las reformas al Código de la Democracia o Ley Electoral. Mire, tenemos 12 candidatos que no alcanzaron ni siquiera el 1% de la votación, candidatos que tendrán que devolver el 50% del dinero que se les asignó para la promoción electoral. ¿Hasta cuándo esto? En sus manos está. Por eso tenemos que hacer importante reforma al Código de la Democracia. Tenemos un avance desde mi comisión. Me toca reincorporarme en funciones legislativas luego de que termine este tema del reconteo de votos. Y vamos a seguir trabajando porque deben, como yo comparto su criterio, tenemos que evitar esta forma muy lasciva, muy permisiva de crear organizaciones políticas. Tenemos que fortalecer el régimen de partidos. No es posible que, o sea, que
que se exija, por ejemplo, la recolección de firmas y estas firmas no sean verificadas. Imagínate que esto significa, no pueden haber partidos de alquiler, no pueden haber partidos que se creen para subastar en el momento de elecciones al mejor postor. Y eso es lo que sucede en Ecuador. Muy pocas candidaturas de estos 16 candidatos pertenecen a su partido. Solamente hay cuatro excepciones, por no decir tres. Una es la Unidad Popular, en la que el señor Escala es un militante de ese partido, de larga trayectoria. La otra es el Partido Socialista. Henry Kronfle viene de las filas del PSC. Otras somos nosotros con Luisa González. Es más, Luisa es nuestra presidenta del movimiento. El resto son partidos de alquiler, son partidos que se prestan, son partidos que se forman de un día para otro y el azar del destino los coloca en la presidencia de la República, tal como sucedió con Daniel Noboa. Y ahora vemos las consecuencias de votar incluso por estos políticos que mienten, que engañan al pueblo, que en épocas de elecciones dicen unas cosas, se presentan muy simpáticos usando redes sociales, banalizando el quehacer de la política, sin propuestas claras, sin debate, sin discusión, sin sustento, incluso sin verificación de si las propuestas que ellos dicen se van a materializar o se van a concretar. Eso debe acabarse en la política ecuatoriana. Eso es un tema grave que ha existido y podemos evidenciarlo en esta campaña. O sea, ADN es una organización política que en este momento su única fortaleza es mostrarse como una organización de ultraderecha que confronta con la otra mitad del espectro político ecuatoriano, que es la Revolución Ciudadana, como su adversario al vencer. Y claro, y logra agrupar en función de ese discurso confrontacional de odio en contra de una organización que lo único que ha hecho es buscar el bienestar del pueblo ecuatoriano.